Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de La Costeñísima. Hablemos con Kalua Salazar. Iniciamos con Hablemos. Que no se está informando sobre la problemática que ocurre en la comunidad. Es ahí donde los medios independientes entran a investigar, a poder hacer el llamado a las autoridades, porque también somos, como medios independientes, como periodistas, esa voz de la población que le hace el llamado masivo a las autoridades en busca de la restitución de sus derechos o que se le pueda de alguna manera favorecer con el beneficio que se le está dando a un selectivo grupo de ellos. Así es, en el tema de, por ejemplo, de salud y, por ejemplo, toda la campaña, por ejemplo, de vacunación que se implementó en Bluefields, quien estaba haciendo el ejercicio es un órgano del gobierno que es el Ministerio de Salud. Sin embargo, podíamos ver nosotros como medio independiente, es un tema humanitario, el acceso a la vacuna, los días de vacuna, los lugares de la vacuna, en los municipios, hasta coberturas que se hicieron en vivo, las transmisiones en vivo, para informar a la gente porque hay que vacunarse, porque tenemos que estar sanos ante esta pandemia, porque es un tema de humanidad, no es un tema político. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, no, es que como es el MINSA, no le voy a ir a dar cobertura, porque es el MINSA orteguista o porque es el MINSA del gobierno. Pero no, hombre, si estamos en una pandemia, ante una situación humanitaria, esas situaciones priva lo humanitario, priva lo de derechos humanos, incluso que todos los ciudadanos, sean de X y de partido, tienen derecho a la vacuna. Por ejemplo, ahora se está hablando, por ejemplo, de vacunas complementarias. Nosotros tenemos que decir como medio eso, porque a todos nos beneficia. A nosotros como ciudadanos, aunque a veces el poder, digamos, en una noticia X, un ministerio o personas de ese ministerio se hayan enojado con nosotros por X y razón, pero es nuestro trabajo hacer eso y es tratar de balancear, ¿verdad? No decir exactamente qué es lo que quiere que diga el poder. Nosotros nos debemos, como medios de comunicación, a las audiencias, a las personas que ven la televisión, que ven las redes sociales, las personas que nos escuchan, que son los que están comentando, que son los que escriben. Esas son las personas que reaccionan. Entonces a esas personas y a ese pueblo es que los medios de comunicación nos debemos. Y los medios, digo, todos. Lo que pasa es que con la política se ha dividido, porque están los medios oficialistas que hacen divulgación, que es otra cosa, que hacen propaganda y publicidad, como relaciones públicas. Una empresa privada tiene su relacionista público, que lo de él es mantener la imagen de esa empresa privada. Pero lo de nosotros, el periodismo independiente, la prensa independiente, los medios de comunicación independientes, precisamente el concepto de independencia es porque estamos expuestos también a situaciones de corrupción, pero tratamos en la medida de lo posible de mantenernos al margen y llevar las voces de la comunidad, del pueblo, ese pueblo que es católico, evangélico, morado, lo que sea. Entonces es eso lo que nosotros tratamos de hacer, y es eso lo que causa molestia en algunas ocasiones a quienes están en el poder. Esto ha representado el riesgo que corren los periodistas en todo momento. Pero hay otro factor y otra barrera, como lo has mencionado, y es la económica, Jesús. Medios de comunicación a nivel nacional han tenido que cerrar programas, noticieros, despedir periodistas, despedir locutores, porque no hay capacidad económica para poder pagarlos. Pero esta capacidad económica se deriva de la situación económica que vive el país, la situación sociopolítica que viene arrastrando desde hace años, las situaciones a nivel internacional, pero también hay que destacar una parte muy importante: el comercio está golpeado por la pandemia y no se ha podido recuperar, pese a las previsiones que tiene el gobierno de la recuperación económica y demás. Esto es una realidad que también afecta al periodista. El periodista tiene familia, come, tiene hijos, tiene gastos, vive de su trabajo, que es muy poco remunerado, pero al fin vive.
Y si ya no trabaja o no tiene un medio para trabajar, le tocaría emprender. Y emprender también es difícil. Sí, hay muchos colegas periodistas, por ejemplo, este año yo estaba recordando, hasta el 2018, habían varias personas, periodistas, reporteros, haciendo, al menos desde Facebook, publicaciones, noticias, y hasta ahora pues yo contabilicé solamente 5 medios, al menos que estamos en las redes sociales, que es el grupo de La Costeñísima, está Suyen Sánchez, está Yesilet con Noti5, estamos el grupo de noticias de Bluefield y está Hazel Zamora. De allí yo no puedo mencionar otras personas y otros colegas, digamos, que en algún momento ejercieron periodismo o reportería, porque lo económico priva mucho. O sea, las radios tienen que además pagar el seguro a los trabajadores, el aguinaldo ahora, y pues uno que piensa como medio de comunicación dice, ¿de dónde me voy a pagar? Segundo, ¿cómo pago a mis trabajadores? Entonces es un desafío, porque hace muchos años, al menos antes de la crisis económica, yo recuerdo que al menos habían en Bluefield entre 13 a 15 emisoras, y todas dependíamos del pastel publicitario, y la mayor parte del pastel publicitario es del Estado, o sea, las instituciones, el gobierno, porque aquí no hay muchas empresas privadas, y luego el comercio informal, que son las casas comerciales, pero que pagan muy poco, porque honestamente quienes establecen contratos poco justos, podemos decir, eran los ministerios, las empresas privadas grandes, muchas de ellas en Managua, y luego el comercio informal, eran nuestros ingresos. Y con lo de la crisis política, la crisis económica y lo del COVID, ese ingreso que se tenían en los medios ha decaído. Por ejemplo, en mi caso yo hacía muchas campañas, por ejemplo, campañas publicitarias para esto, para lo otro, y eso te genera empleo, porque tenía que contratar gente para hacer traducciones, para hacer locuciones, para hacer diseño gráfico, mover, etcétera. Entonces, eso no está, eso no existe. No hay campañas, porque de ahí pues lo que están son los medios del Estado, y ellos mueven su círculo, no son hay miles de miles. Sobre un círculo que ellos tienen, y del cual los medios de comunicación de la prensa independiente jamás al menos en este momento, jamás ingresarán a ese pastel, porque más bien se ven como adversarios, que no debería ser así, pero se ve como atentado incluso. Entonces es un desafío. Yo ahora estaba pensando 2022, ¿y de qué vamos a vivir los periodistas? Yo sí estaba contando con los dedos de la mano los que están aquí en La Costeñísima, que creo que es el único medio independiente con las producciones así, televisión, radio y redes, por ejemplo, porque después el resto de compañeros están en el día a día, están 50-50 o 30-50 con el dueño de la radio, con los ingresos de publicidad, que son pocos, porque lamentablemente nuestros comerciantes lo que pagan es poco, o sea... Y hay que destacar algo ahí, Jesús. No se han sabido educar de la importancia de la publicidad local. Hay falta de educación por parte del comercio local, y te dicen esto: ¿por qué voy a pagar publicidad? En las redes también, en las redes también. ¿Por qué voy a pagar publicidad? La gente siempre viene a comprar. Sí, no existe eso. Sí. Hay que reeducarnos en el tema de la publicidad, o en el tema del marketing de los negocios locales, para que el negocio pueda estar a la expectativa en el mercado para vender sus productos. Sí, yo creo que, por ejemplo, con esto de la pandemia y con estas cosas de la innovación, a mí y al grupo de noticias de Bluefield nos ha gustado mucho promover personas, amas de casa, que están haciendo pan, que están horneando, que están haciendo refrescos, que están haciendo venta en línea, etcétera. Las tortilleras, muy bueno. Sí, entonces, porque, y lo decimos, y eso no nos genera a nosotros ningún costo, pero estamos promoviendo algo para que la gente vaya, compre, y pueda la gente ayudarse en alguna manera. Y sí, como deciste, nuestros comerciantes sí deben de entender que si hay publicidad en los medios de comunicación, ellos pueden promover. Incluso, digo, esta cosa de la publicidad ya tiene que cambiar. Yo creo que tenemos que salir del formato de hacer el spot, y yo creo que
ahora, por ejemplo, podemos hacer cosas en vivo desde la casa comercial. Claro, el problema algo es innovador. Sí, y con los clientes, algo atractivo, y que se quite la mentalidad del comerciante de decir, dale, pues es que te voy a dar estos 500 pesos para que te ayudes, por el amor de Dios, decía. Bueno, eso lo hacían hace años. Es que se sigue haciendo. Incluso Es que se sigue haciendo. habían colegas, recuerdo, del formato de radio, que hacían canje de publicidad, pues por comida, por lo que sea, porque era un bien común y está bien porque tiene un valor, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de noticias, nosotros hemos experimentado, no hay canje para nada, tenemos una tarifa ahí, pero la gente a veces se nos asusta, se nos corre, pero deben de entender que hay gastos que pagar, que está la electricidad, que está el internet, que si estamos en la calle haciendo reportería, estamos incurriendo en gastos de transporte, de El alimentación, en las recargas telefónicas, ¿entendés? Entonces, desde que yo siempre he dicho, desde que uno sale de su casa, uno ya está generando gastos. Entonces, una manera de retribuir y de autoayudarnos, el comercio, las pequeñas empresas y también las delegaciones, digamos, porque somos personas y aquí en Bluefield todo el mundo se conoce, y yo creo que es importante decir, bueno, hagamos esto con este medio de comunicación, y yo creo que para el 2022 eso sería como... a mí me gustaría como una aspiración tanto para la empresa, pero como para a quienes ostentan el poder y pueden, yo sé que ellos pueden hacer una alianza muy singular, tal vez de persona pudiera decirte, no sé ahora, pero siempre pensando por el bien común, por el bienestar de la gente, porque según lo que vemos económicamente, el próximo año es un año bastante difícil, ¿verdad? Difícil. Las cosas han subido bastante, el desempleo es grande, entonces aquí la única manera que nos queda como medios de comunicación, como periodistas, es establecer alianza con negocios, con empresas, con pequeños dueños de negocio, con gente que está innovando para crear nuevos productos. La verdad es que este es un tema que tendría que ser también tratado con las cámaras de comercios, cómo se crean estrategias para que los comerciantes se favorezcan a través de los medios de comunicación locales, porque ¿de qué le sirve a un comerciante publicarse en un medio de Nueva Guinea si su mercado masivo está en Bluefields? ¿O de qué le sirve a un comerciante crear una página de Facebook si va a hacer una publicación que a la población o a su audiencia no la va a tomar con el mismo auge que la tomara como se publica en un medio de comunicación o con el matiz que le mete un periodista? Que un periodista, y pasando de ese tema también, es administrador, es contador, es marketing, es un periodista, se ha tenido que transformar hasta para poder vender sus propios trabajos. Sí, y nosotros lo podemos tomar como una transformación del periodista, pero realmente es la crisis que ha transformado a los periodistas. Así es, por ejemplo, en mi caso jamás me gustó editar en audio, televisión, pero luego si, por ejemplo, tenías que hacer una publicidad y no tenías el costo suficiente, tenías que practicar, tenías que aprender a hacerlo, porque no tenés para pagarlo y necesitas la chamba, entonces uno tiene que ser multifacético, o sea, aquellos estilos que nosotros teníamos, que yo todavía logré alcanzar, que era, por ejemplo, era corresponsal de prensa y solo redactaba, todo aquello suavecito, tu trabajito, tu contratito, digamos, tranquilo, pero las crisis, y yo creo que, o sea, si no te adaptas a eso, nosotros quedamos fuera, entonces tenemos que hacer de todo, sacar cuentas, de hacer ediciones, locutor, bueno, de todo, la verdad, tenemos que hacer de todo. Y a mí a veces me parece y he escuchado que la gente, que los que trabajan en los medios tienen un buen salario, ganan bien. A mí me ha dado esa impresión en años, no sé ahora, porque ahora pues estamos más en crisis, pero en años anteriores yo escuchaba, sí, la que sale en la televisión, la que está en la radio, ¿entendés? La gente no entiende que uno es un obrero, que uno es una persona
con un trabajo casi igual que todo mundo. Que se debe cumplir horario, Sí. metas, objetivos. Sí, que estamos en la lucha el día a día que vos salís, estás viendo tratar de gastar menos, a ver qué ahorras para la comidita, cómo hago para pagar la luz. O sea, esa es la naturaleza de de una persona que trabaja en los medios de comunicación, y ahorita con los periodistas, como te los mencionaba, que lo podemos contar con los dedos de la mano. Yo no sé qué respondería cualquiera de los colegas que le preguntara, por ejemplo, cómo te fue este año. ¿Qué haces para sobrevivir? Es una pregunta que uno lo dejaría pensando unas 2 horas. Realmente, unas 2 horas, porque te pones a decir, "Oh, hombre, no sé. Tengo una pulpería en mi casa, no sé, hago un trabajito". Esa es la realidad. Y no solamente de los periodistas, de todos, de la mayoría de la población que está en edad laboral. Claro, y preguntarse para el 2022, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué me espera? Las cosas subieron, yo por lo menos las cosas subieron, y ahora, y la chamba, y el trabajo, y son preocupaciones que uno tiene, pero que yo creo que también hay que manejarlas tranquilamente. Tampoco hay que, sobre la incertidumbre y sobre la desesperanza, yo creo que uno tiene que respirar y estar tranquilo. Hay una barrera que la quise dejar a lo último, Jesús, porque es algo que ha tocado bastante a los periodistas, y es la censura. A veces nosotros decimos, tenemos una nota, ¿la publico o no la publico? Si la publico, pueden pasar los casos de las demandas, el asedio, la represión, me bloquean la página, me cierran la radio, todo eso. Y si no la publico, estoy faltando a mi ética. Estoy faltando a la persona que me dio la entrevista, que me dio la información. Esto es algo que diario muchos periodistas nos preguntamos en el quehacer, en el trabajo. Con la situación actual del país, y en realidad desde el año 2018, yo creo que todos los periodistas nicaragüenses en el ejercicio y haciendo periodismo actualmente, es una de las preguntas que uno se hace. ¿Lo publico? ¿No lo publico? ¿Lo escribo? ¿No lo escribo? ¿Lo saco o no lo saco? Y hay veces, vos también sabés que hemos tenido trabajos, notas vinculadas, por ejemplo, a hechos de personas con familiares en el poder. Y uno es persona y uno dice, ¿qué implicaciones me va a traer esta nota? Entonces, uno es persona, uno tiene familia, socializamos con todo el mundo. Y bueno, pero yo soy periodista y mi trabajo es hacer noticias. Entonces, no hay una respuesta para eso, Calvo. Hay un cada caso en realidad, porque uno dice, bueno, si para mí la autocensura significa seguridad en este momento, es pues, válido. Lo voy a hacer. Es válido. Y uno no es Superman, no tenemos los 7 poderes para enfrentarnos al poder, aunque vulgarmente tengamos lo otro suficiente, pero somos humanos y somos vulnerables. Somos vulnerables porque no estamos dentro de esa cúpula que está altamente protegida. Así es, entonces uno, no sé, uno evalúa, yo creo, uno hace un mapa cerebral, te quebras la cabeza para responderte estas cosas, y yo siento que aquí, al menos lo que hemos encontrado como colegas periodistas, es precisamente cuestionarnos, preguntarnos y animarnos incluso, o preguntarle a otras personas que tenemos confianza, hay un trabajo así, tenemos estos elementos, usted considera que esto puede acarrearme tal cosa. Claro, en este momento, siendo todo honesto, es válido. Siendo honesto, uno dice, no, me voy a la autocensura, que es lo que me protege. Y es una realidad, o sea, no tenemos, ya te dije, no tenemos una coraza, no somos Superman, tenemos que lidiar con eso y seguir informando. Eso que con lo que finalizaste es muy importante, porque de todas las barreras que hemos hablado, de todos los obstáculos, los problemas, las situaciones diarias, seguir informando siempre ha sido la opción del periodista nicaragüense, del periodista costeño, pero sobre todo del pequeño grupo de periodistas independientes que hay en Bluefields.
Sí, hay que recordar que este año el periodismo local perdió a Ileana Lacayo, que era nuestra mentora en Noticias de Bluefield. Y yo así pensando, igual y conversando con algunos colegas, el gremio de periodistas independientes de Bluefield es el gremio más golpeado del país. ¿Verdad? Nosotros perdimos a Ángel en la crisis económica, seguimos demandando justicia por eso. Nosotros perdimos a Sergio el año pasado por una situación de pandemia de COVID. Y este año perdimos a Ileana y nosotros en nuestra Meliquín, si no creas, o sea, uno es persona, uno tiene emociones, sentimientos y todo, pero vos decís, pero mi trabajo como periodista es seguir informando. Yo voy a seguir informando, pero claro, haciendo las valoraciones, haciéndote las interrogaciones esas que decís, cuánto esto me pone o cuánto esto me deja vulnerable. Porque sí lo tenemos que decir, lamentablemente, lo tenemos que decir, tenemos que hacer evaluaciones, tenemos que hacer valoraciones y juzgarnos y decirte, o sea, lo que te digo, si tenemos que recurrir a la autocensura en algún momento por un tema de seguridad, pues lo hacemos. Pero seguir informando porque, como te decía, la verdad y el ejercicio del periodismo vinculado a la verdad es como el termómetro para mantener a una democracia. Ustedes se pueden imaginar que en nuestra sociedad solo estén los medios políticos del gobierno. Ustedes se pueden imaginar lo que ocurre cuando se corta la televisión por cable y vos, si tenés el servicio de televisión de Claro, pues seguís viendo los otros canales. Pero te puedes imaginar en radio, televisión y digital que esté unísono lo mismo. ¿Pueden imaginarse esa situación? Pueden imaginar la construcción del pensamiento, la construcción de la idea, de ser crítico, propositivo y de respirar información que tenga valor. Yo creo que ese es nuestro desafío y va a seguir siendo nuestro desafío, continuar informando en medio de las dificultades. Es que lo que yo considero, Jesús, que cuando hay esas cadenas, porque eso es una cadena que te obligan, porque hay que decirlo, obligan a los medios independientes a través de un comunicado del ente regulador a conectarte. ¿Y qué tienen que hacer los medios? Conectarse. Es el ente regulador y si el ente regulador te quita la licencia, hasta ahí llegaste. Entonces, hay que conectarse y yo siento realmente que es como esa publicidad que te pinta un mundo de unicornios, que es lo que quieren que se penetre en el cerebro de los nicaragüenses. Lo bueno de esto es que ya el nicaragüense sabe lo que está, sabe su realidad, sabe lo que hace y sabe lo que puede hacer para el 2022. Hay que recordar que la identidad del nicaragüense está construido con el hecho del huehuense. El huehuense era una sátira de los indios para burlar a los españoles que colonizaron Nicaragua, particularmente el Pacífico. Entonces la identidad del nicaragüense, del indio nicaragüense como decimos nosotros, es eso. O sea, uno dice, sí, es cierto, vos podés leer, me pueden poner todas las cadenas de comunicación del mundo, ¿verdad? Pero uno, como ciudadano, como lector, como televidente, uno tiene su opinión. Y tiene una mente crítica, somos nicaragüenses pensantes y hemos visto la realidad palpable que ha pasado en línea frente a nuestros ojos. Y esa realidad que ha pasado frente a los ojos de los nicaragüenses la ha llevado el periodismo independiente, que no se ha callado a pesar de todos los obstáculos y todas las barreras que se han dado. Y el periodismo independiente ha encontrado también en las nuevas tecnologías una herramienta muy oportuna y muy estratégica para desconstruir la polarización política, y eso ha sido extremadamente importante porque si nosotros analizamos los regímenes autoritarios como el periodo de Somoza y todo eso, entonces no había tecnología. Pero hoy este control de las nuevas tecnologías no están en manos del poder, no están en manos de un Estado que han tratado de controlar las situaciones. Entonces ha sido un aliado importante y ha sido una oportunidad de la prensa independiente de encontrar en el uso de las nuevas tecnologías esa desconstrucción de la agenda política partidaria también. Este fue el programa de Hablemos con Jesús Salgado, que fue invitado el día de hoy, invitado especial,
tratamos de llevarle un poco sobre los retos que ha vivido el periodismo costeño durante el 2021, que se ha extendido desde hace 3-4 años atrás y muchos años atrás. Sin embargo, la parte más crítica ha venido desde el 2018, de la crisis sociopolítica y económica en el país. Se agravó con la pandemia, que no fue tratada correctamente de parte del gobierno y que sigue en nuestro país latente. Jesús, para despedirnos, 2022 viene, ya se está acercando a unos días, y esto ha creado en los periodistas costeños retos, desafíos, pero también objetivos y metas. Las metas de Noticias de Bluefields para su audiencia, para sus lectores. Bueno, mira, en Noticias de Bluefields ahora mismo estamos trabajando en una reestructuración, y Dios mediante nos dé fortaleza, vida y recursos y personas para tener nuestro sitio web actualizado. Noticias de Bluefields ya está en la web, tenemos menos de un mes. Y ahora pues queremos alimentar el sitio, pero con todo lo que estamos hablando, con lo que implica mantener un sitio, alimentarlo, actualizarlo. Nuestra idea es llegar a la gente, y bueno, yo aprovecho el medio porque sé que hay personas dentro del poder que sé que no tienen una varita mágica para cambiar las cosas, pero que sí pueden tener la voluntad para establecer un diálogo y establecer, por ejemplo, una oportunidad de información. Por ejemplo, lo que conversábamos, hay personas que tal vez están dentro del gobierno, pero pueden facilitarnos información, y nosotros podemos cuando hay información de interés a los ciudadanos, el problema de salud, el problema del agua, el problema de caminos, etcétera. Y también como gremio, es los pocos que quedamos ahora, o que estamos ahora, que somos muy poquitos. Yo creo que sigue siendo la unidad de nuestro gremio. Hemos visto también que ha funcionado la alianza entre medios, o sea, pues por pandemia habemos periodistas que no podemos exponernos, por ejemplo, por la situación del COVID, pero hay periodistas más jóvenes que pueden hacer reportería. Entonces, la alianza entre personas, la alianza entre medios, y sobre todo a la población, pedirles que continúen confiando en nosotros y haciendo sus reportes, que es importante, muy importante. Yo incluso estaba pensando en una ventanita de cosas de la población ciudadana. Nosotros le llamamos en Noticias la denuncia ciudadana, pero como ese concepto de denuncia tiene una connotación negativa, porque todo va a parecer negativo y cobijado en el anonimato, nosotros queremos que la gente nos informe, que sean ciudadanos, colaboradores, que escriban y que trabajen con nosotros desde su casa, desde su celular, haciendo su foto, su audio, su video. Yo creo que el desafío de nosotros como periodistas es acercarnos, adentrarnos más al barrio, a la comunidad, hablar con ellos y que ellos también con nosotros. Eso funcionaría no mejor. Solamente, como decís, para denuncias, sino decir, hay personalidades destacadas en el barrio. Yo recuerdo una señora, en mi barrio está Mr. Lloyd Farbs. Ese señor diario se levanta a limpiar toda la acera, y es un valor que muchas personas de nuestras generaciones no lo tenemos. Son personalidades que se pueden destacar para que la población que esté cerca, que conozca, que nos reporte. Esto es lo que nosotros desde la Costeñísima le decimos el reportero ciudadano. Convertir a cada poblador en un reportero ciudadano o en miembro, como nosotros llamamos la familia Costeñísima. Pueden convertirse en miembros de la familia Costeñísima, de la familia Noticias de Bluefields, porque es que eso es lo que somos ahora. Somos familia, porque toda nuestra audiencia es parte de nuestra familia, que nos ve crecer desde muy pequeños, pero también vamos creciendo junto a la población. El trabajo colaborativo para el 2022 yo creo que no solamente es un desafío, es una obligación, por lo que hemos dicho anteriormente, por la situación, por contexto, por todo. Entonces es muy importante que las personas, que los ciudadanos interactúen con nosotros, con nuestros teléfonos, con nuestro WhatsApp, claro, objetivamente, y también, como decís, en noticias buenas, en noticias que alienten. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho la situación de la salud mental este año. Siento que el país ha sufrido mucho, Bluefields, la costa,
y yo siento que tenemos que sacar y escribir historias que parecen insignificativas, pero que tienen una gran lección. Eso que decís por ejemplo, podemos también hacer eso, pero eso lo podemos hacer también con ayuda de la gente, que la gente nos ayuda a mirar, esta persona en mi barrio hace estas cosas, yo puedo indicarte, etcétera, y nosotros podemos entonces caminar junto a la audiencia e ir haciendo un trabajo colaborativo, un trabajo de barrio. Y eso es muy importante porque no estamos enfocados solo en la agenda política, porque no estamos enfocados en la agenda económica. Damos cancha a todo, es nuestra obligación, pero también dar un poco de apertura a la vivencia, a las experiencias, a las lecciones de vida. Y también porque nuestra audiencia son los costeños que están fuera del país. Esos costeños que añoran, que desean ver su gente, sus casas, los barrios donde crecieron, donde se criaron, y es una oportunidad para que ellos se acerquen a través de los medios de comunicación independiente a su tierra natal que los vio crecer. Es de ahí donde han nacido las historias de muchas personas, y también el apoyo de costeños en obras sociales, y eso lo hemos tenido de ejemplo en muchas obras que se han realizado. Noticias de Bluefield lo ha tenido, La Costeñísima lo ha tenido, muchas personas lo han tenido, y eso a nosotros nos sirve de confort, nos sirve de muestra, es decir, estamos trabajando y el pueblo realmente está apoyando el periodismo independiente, y nosotros nos sentimos muy contentos de que lo sigan haciendo, y esa es nuestra meta para el 2022, crear lazos más fuertes, cadenas más fuertes para la comunidad, el periodismo independiente, los costeños que están fuera del país, y que todos ellos se conviertan en una sola voz que vibre a razón de los costeños. Así es, la solidaridad también en tiempos difíciles como estos, el trabajo colaborativo. Hay muchas cosas que, por ejemplo, no compra el dinero. El trabajo solidario, por ejemplo, ayuda mucho. Y, por ejemplo, en noticias recibimos a veces de gente que canta, jóvenes que están fuera del país, de gente que hace cosas y sabemos que esa cosa no es de lucro, ¿verdad? Entonces, esas cosas es necesario también promoverlo. Por eso es importante lo que te decía, el trabajo del medio, de nosotros como periodistas con el barrio, con la comunidad. Hemos mantenido una gran relación, considero yo, pero yo también veo de que en el futuro eso es lo que nos va a mantener a salvo. O sea, ese vínculo, comunidad, medios de comunicación, periodista, una alianza más cercana, más necesaria, vernos. Eso es como cuando alguien toma una foto, por ejemplo, y es mejor hacer la foto desde de un ángulo horizontal. Donde estamos incluidos todos, porque todos nos queremos ver en la foto. Entonces es importante el trabajo colaborativo en tiempos difíciles, podemos decir. Así es, gracias Jesús por acompañarnos en el programa de Hablemos. Extendimos un poco el tiempo, pero es un tema que realmente lo ameritaba, un tema que la audiencia, yo estoy más que segura que lo tomó muy bien, y que le invitamos a compartir este programa, ¿verdad? Desde las redes sociales. Usted nos puede buscar como La Costeñísima, pero también puede buscar Noticias de Bluefield, está Solo Noticias, está Noti5. Suyen. Sí, pero se llama Solo Noticias. Suyen Sánchez se llama el perfil de ella. Entonces, eso es lo que usted puede buscar, informarse, periodismo independiente, y continúenos apoyando. Su apoyo ha hecho que todos los periodistas que estamos en el gremio, en el equipo de Bluefields, se pueda mantener así como se ha mantenido hasta el momento y mejorar. Los seres humanos necesitamos mejorar día con día para ir evaluando nuestro labor diario para que el siguiente día sea algo mejor para todos. Nos despedimos, gracias Jesús Salgado, gracias al equipo de producción, Ángel Castillo en Control Master, Ezequiel Martínez en controles de audio. Será hasta el próximo programa de Hablemos. Muchísimas gracias y pase buenas noches. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de La Costeñísima. Hablemos con Kalua Salazar. Nos escuchamos en nuestra próxima edición.